Abierta. Eduardo, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, el otro día el presidente de la Corte dice no nos vamos a dejar presionar ni por el gobierno ni por grupos empresarios o de medios de comunicación. La oposición dice que el gobierno quiere restarle independencia a la justicia. Bueno, me parece que es un discurso que ignora el aspecto central de la discusión. Acá hay una ley votada hace 3 años que no se aplica y el gobierno lo que está reclamando es que se aplique, y el grupo afectado directamente, porque es el que más en infracción a la ley está, El que más medios tiene en la Argentina, el que más ¿no? medios tiene, por en exceso de lo que la ley determina, ha desarrollado sucesivas líneas de defensa para evitar que la ley se aplique. Lo primero es sostener que el 7 de diciembre todavía le quedaría un año más. Eso es lo que ha dicho el grupo hace pocos días, lo dijo un vocero del grupo. Efectivamente. Empieza a regir la ley, con lo cual quiere decir que tendrían, según ellos, un año más para desinvertir. Bueno, hay que leer el fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice de manera muy clara que el 7 de diciembre termina la cautelar y que como el plazo de la ley de un año venció antes, por lo tanto no hay ningún nuevo plazo, sino que hay que empezar a cumplir la ley. Bueno, Sabatella lo dijo, los planes de desinversión tienen que estar antes del 7 de diciembre, dijo, Sí, y lo para asumir, ¿no? Y lo que es interesante, porque esto no es una discusión con Clarín solamente, a pesar de que Clarín lo plantee como una ley pensada exclusivamente para ver si pueden cerrar a Clarín, en realidad los otros grupos que también están en exceso respecto a lo que la ley plantea, porque en muchos casos no llega ni a compararse con la cantidad de medios de licencias que tiene Clarín, pero aproximadamente 25 grupos tienen que presentar planes de adecuación ante el 7 de diciembre. Y todos esos grupos están reuniéndose con la autoridad de aplicación. Empezó a recibirlos, efectivamente. No, lo cual todavía muestra más, si llegamos al 7 de diciembre, donde hay solamente un grupo que se resiste a la aplicación de la ley, va a ser difícil pensar que todos los otros grupos mediáticos, entre los cuales hay muchos cuyos titulares están lejos de ser considerados kirchneristas, se hayan juntado con el gobierno para perjudicar a Clarín. Me parece más razonable sostener que Clarín está evitando de cualquier modo, tratando de evitar la aplicación de la ley, y yo creo que esto ya tiene además un propósito político que excede la propia defensa del grupo. ¿Y cuál es? Clarín está jugado, y me parece que en esto expresa otros sectores de la gran empresa, otros sectores económicos vinculados, está jugado en sabotear la política de este gobierno. ¿Ese es el cepo democrático del que lo habla la presidenta? Sí, la presidenta dijo democrático, supongo yo, en sentido irónico, ¿no? En realidad es un cepo de quienes se dicen democráticos, pero es absolutamente antidemocrático. Porque además lo que se escucha en estos días en el cuestionamiento al gobierno realmente es curioso, porque, por ejemplo, se dice que este gobierno quiere quitarle independencia a la justicia. Este gobierno hizo mucho por tener una justicia más respetable en Argentina, empezando por cambiar la Corte Suprema, que era una vergüenza. En segundo lugar, se dice el Congreso es una escribanía, no se deja actuar al Congreso. Este es un Congreso que va a quedar en la historia porque ha sancionado una serie de leyes, una serie de reformas, es decir, estamos en un proceso de expansión de derechos. Entonces decir, como escuchábamos, que en realidad hay unos pocos legisladores que reciben directivas del gobierno, pero el Congreso no funciona. Si el Congreso funciona perfectamente, lo que pasa es que funciona con una mayoría que responde exactamente a lo que el pueblo votó. O sea que usted lo ve a Clarín cuestionando lo que dice una acción aparentemente sobre la justicia y trabando toda la cuestión parlamentaria. Digo, esto es lo que plantea Clarín. Sí, desconociendo además la legitimidad de la sanción, de una ley que fue además precedida por un debate público como pocas leyes en la Argentina han tenido. Eduardo, ¿no está poniendo mucho el gobierno en este tema? Digo, pues la presidenta dice, bueno, hay un cepo a la democracia, hay quienes quieren atentar contra la gobernabilidad. Digo, uno supone que la justicia va a determinar que la ley se debe aplicar. Ahora, si esto no pasara, ¿este gobierno queda herido? ¿Sigue para adelante? Bueno,
Me parece que el gobierno considera que es un desafío importante porque la no aplicación de la ley sería un precedente grave. Es decir, no solo desde el punto de vista de que se habría frustrado el propósito del gobierno, pondría en cuestión todo el ordenamiento jurídico. Es decir, ¿qué sentido tiene que pueda votarse leyes en el Congreso si finalmente bastará con que un grupo empresario poderoso se oponga para que esta no se cumpla? ¿Y ve a sectores de la oposición, no toda la oposición, a sectores alineados con esta política del Grupo Clarín? Bueno, es lo mismo. ¿Cómo interpreta lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, que está trabado? Bueno, el Consejo de la Magistratura me parece que es lo que pasa, se puede explicar. Es decir, hay grupos en la justicia que me parece que están claramente enfrentados con el gobierno. No nos olvidemos además que tenemos un poder judicial que ha sido reformado en muy pequeña medida, pero que en gran parte sigue siendo el poder judicial que desde hace 30 años teníamos en la Argentina. Entonces, yo diría, no me preocupa tanto que haya alguna resistencia dentro de la justicia. Lo que me parece preocupante es que haya sectores de la oposición que votaron la ley de medios y que hoy tienen una posición ¿Tibia? ¿Cómo? ¿Tibia? Sí, siendo generosos una ley que es tibia, porque en última instancia acompañan sin ocupar los lugares más protagónicos, pero acompañan este proceso de oposición que están haciendo, bueno, más claramente los grupos políticos que se sumaron al cacerolazo del mes pasado. ¿Cómo entra en este cuadro informativo las elecciones del año que viene? Elecciones que a mi juicio van cobrando cada vez más importancia, ¿no? Más allá de la de medio término, ¿no? Yo creo que son importantes porque se juega en buena medida la perspectiva del 2015, ¿no? Además, la oposición tiene que revalidar en esas elecciones que efectivamente existe este clima político que a muchos de nosotros nos cuesta ver, según el cual el gobierno estaría perdiendo consenso, la situación sería ya desesperante. Y por supuesto que para el gobierno es importante porque el gobierno tiene que revalidar el resultado que obtuvo en el 2011. Eduardo, ¿es un problema que el oficialismo hoy no la tenga ella como eventual candidata al no haber reelección, o cree que es un tema que se puede tratar más adelante? No, yo creo que es un tema que se va a tratar más adelante. De hecho está claro que no es una discusión hoy, pero me parece que no es lo mismo Cristina que cualquier otro candidato del kirchnerismo. Eso sería tonto no reconocerlo. Eduardo, fue un gusto como siempre, gracias. No, gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días. Si Dios quiere, nos reencontraremos el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando, que pase una buena semana. Chao.